El capítulo 15 del Evangelio de Lucas es el centro de la narrativa del Evangelio y del itinerario del viaje de Jesús a Jerusalén. La parábola del Hijo Pródigo, como tradicionalmente se le ha conocido, eh, debería en realidad llamarse la parábola del Hijo Derrochador, que es lo que significa pródigo, pero en una palabra que podemos entender todos de una forma más sencilla. Aquel que ha derrochado aquello que ha recibido gratuitamente. Aquel que ha desperdiciado y derrochado a manos llenas. Somos creados a imagen y semejanza de Dios. Y por ello estamos llamados a crecer y dar fruto. Pero la parábola encierra una doble advertencia. Por un lado, la posibilidad de malograr nuestra vida. Es un riesgo que corremos al vivirla. Y por otro lado, nuestra vida no es sólo el resultado de nuestra actitud, ya sea de arrochadora o conservadora, sino de la abundante misericordia de Dios. A veces pensamos que para pertenecer a la iglesia o al reino de Dios, primero debemos ser personas buenas, justas, santas e incluso perfectas. Sin embargo, la buena noticia del reinar de Dios es que aunque toquemos fondo, podemos llegar a vivir como un resucitado. Cuando leemos esta parábola, todos ya sabemos quién es el hijo perdido o el pecador, el hijo que ha derrochado la herencia de su padre, el hijo que le ha pedido a su padre lo que es suyo, como si su padre hubiera muerto, deshonrando así a su padre. Esta era una manera de decirle, no solo no te necesito, sino que no estoy dispuesto a cuidarte cuando tú lo necesites. Porque marcharse lejos no era una cuestión de emancipación, sino de desatención de la obligación de cuidado del padre. A primera vista parece que está claro quién está perdido, pero la palabra nos desconcierta al cuestionar las convenciones de su cultura. La parábola no está destinada a aquellos que viven perdidamente, como podría pensarse a primera vista, sino que está destinada a los fariseos y los escribas de la ley, como vemos en los versículos 1 y 2 del capítulo 15. La gente de bien y respetada de aquella sociedad sabía muy bien quiénes eran los perdidos, los recaudadores de impuestos y la gente de mal vivir, marginados con los que nadie quería juntarse. Las iglesias también clasifican a las personas y las juzga de acuerdo con su concepto de perdidos. Pero en el Evangelio, pecador o perdido no es un concepto abstracto que define la condición del ser humano frente a Dios, sino que designa a la gente de mala reputación. Personas que, según la interpretación que los fariseos y los escribas hacían de la ley, estaban en los márgenes del pueblo de Dios y del pacto. Son personas que por su trabajo, su condición social o incluso su estado físico no podían tener un cumplimiento exhaustivo de la ley. Por tanto, no eran justos, sino pecadores o perdidos. Jesús cuenta esta parábola destinada a aquella gente de bien que rechazaba a toda aquella gente con la que Jesús comía y con la que se juntaba y que supuestamente eran los perdidos y los pecadores. Y la parábola precisamente significa que el reino de Dios está llegando a estos perdidos, que la gente de bien considera como tal.
ese reinar de Dios llega a los perdidos porque los perdidos y los pecadores pueden vivir como resucitados bajo la misericordia infatigable de Dios. La misión de Jesús tiene que ver con encontrar a estos hijos perdidos de Israel para llevarlos al Padre. Casi al final del relato del viaje, allí en el capítulo 19 del Evangelio de Lucas, versículo 10, se nos desvela esta misión de Jesús como aquel que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Pero entonces, ¿quiénes son estos perdidos que encontramos en esta narrativa desde este capítulo 15 hasta el capítulo 19? ¿Quiénes son estos perdidos que nos ilustra Lucas? Tenemos al pobre Lázaro, o al Lázaro pobre, al leproso samaritano, la viuda desamparada, al publicano, los niños, al ciego de Jericó y a Zaqueo, el jefe de los recaudadores de impuestos. Todos estos eran ejemplos de quienes eran los perdidos a ojos de escribas y de fariseos. Y todos ellos, en los relatos que vienen en esta narrativa, como digo, en estos capítulos del 15 al 19, todos estos perdidos tienen una contrapartida de gentes de bien, de justos que no necesitan de arrepentimiento, como dice el versículo 7 del capítulo 15. ¿Quiénes son estos justos que no necesitan de arrepentimiento? Además de los fariseos y de los escribas de la ley. El rico que despreció a Lázaro, el juez que no hizo caso de la viuda, el fariseo que se creyó mejor que el publicano, aquellos que no dejaron a los niños que se acercaran a Jesús, el joven rico que no quiso seguir a Jesús, aquellos que quisieron silenciar al ciego que daba voces a Jesús, todos aquellos que fueron una barrera para que Zaqueo alcanzara a Jesús, y por supuesto, el hijo mayor frente a su hermano derrochador, aquella persona de bien que fue incapaz de alegrarse por recuperar la vida de su hermano, de alegrarse porque aquel que estaba perdido fuese hallado, porque el perdido viviera como un resucitado. Esta búsqueda y encuentro de estos perdidos y pecadores representan el centro del Evangelio de Lucas. A todos ellos el reino de Dios está llegando, mientras que aquellas gentes de bien, incluso sin darse cuenta, acaban siendo un obstáculo para ese mismo reinar de Dios. En la parábola, un padre tiene dos hijos. El menor derrocha y malgasta su vida viviendo perdidamente. El mayor se queda en casa de su padre obedeciéndole. El menor derrocha su herencia hasta el punto de verse obligado a cuidar cerdos, un animal impuro según la ley. El relato se explaya en esta profusión de detalles para ilustrarnos cómo a ojos de un judío alguien podía tocar fondo. No solamente alguien que había deshonrado a su padre, que había perdido y malgastado con prostitutas su herencia, que pasaba hambre, que se había obligado a cuidar cerdos para poder subsistir y que del hambre que tenía quería comer de las algarrobas que comían los cerdos. Es decir, tenemos aquí toda una escala descendente a lo largo de la narrativa que ilustra este descenso a los infiernos, este tocar fondo. Y lo que nos dice la parábola es que el reinar de Dios llega incluso a una persona como esta. Para, digamos, nosotros, por poner un ejemplo, sería el equivalente de una persona que estando en una familia acomodada, pues gasta todo su dinero,
eh, pues en juergas, en diversiones y quedándose sin recursos, pasa hambre y toca fondo, entregado pues, a las drogas y consumido por el consumo de drogas tirado en la calle. La parábola nos dice que incluso a una persona como esta, el reino de Dios está llegando. Porque una persona como esta es capaz de recapacitar y volver a casa de su padre frente a aquellos que se sentían lo suficientemente seguros de su propia justicia. Frente a aquellos de nosotros que nos sentimos seguros de nuestra propia justicia. Esta bella parábola se convierte así en paradigmática de la conversión que lleva a la pertenencia al reino de Dios. Una conversión que, como aquí en la parábola, es un volver de nuevo a la casa de Dios Padre. Sin embargo, el padre de la parábola también actúa de manera sorprendente, porque sorprendentemente accede a la petición de su hijo menor. No intenta disuadirle, ni tan siquiera se interpone en sus planes por su bien. No, sorprendentemente, el padre sufre la deshonra de su propio hijo sin decir palabra. Pero cuando el hijo vuelve, padre sale corriendo al encuentro de su hijo. Nuevamente el padre se comporta de manera sorprendente. ¿Por qué? Alguien de honor como él no podía salir corriendo, y menos encontrarse con aquel que la había deshonrado de aquella manera tan grande, rompiendo todas las convenciones. Padre, derrochando misericordia, corre, abraza a su hijo, lo besa en el cuello. Y el padre restaura a su hijo en su dignidad. Aquel que ha caído tan bajo, aquel que se ha convertido en un despojo humano para la sociedad, ahora es tratado con la máxima dignidad, con el mejor vestido, con un anillo en su dedo, recuperando nuevamente el derecho a la herencia, calzado en sus pies. El hijo, perdido, ahora puede vivir como un resucitado. El padre no le reprocha, ni le dice, te lo dije, ni le cierra la puerta, sino que hace una fiesta para celebrar que su hijo perdido ahora ha vuelto a la vida. El padre, como Dios con su reinar, recibe, movido por su misericordia, al hijo perdido, que representa a aquellos pecadores que son rechazados por los fariseos y los escribas. Y como en los buenos relatos, cuando todo parece resuelto, la narración tiene un giro inesperado. Si los perdidos son aquellos a los que el reinar de Dios está llegando, ¿quién es el hijo que permanece junto al Padre? Los fariseos, los escribas, las gentes de bien, son ese hijo que permanece junto a su Padre. El hijo mayor no se alegra porque el hijo perdido, su hermano, haya vuelto a casa. De igual manera, fariseos y escribas no se alegran de que aquellos pecadores sean recibidos en el pueblo de Dios y de que sean participantes de su reino. De manera significativa, a los fariseos y a los escribas se les retrata a través
de este hijo mayor. Fiel y obediente a su padre, sí, pero inmisericordia con su hermano. Debemos reconocer que muchas veces los cristianos nos comportamos como este hijo mayor. El reproche del hijo mayor es el reproche de los fariseos y de los escribas. Ellos han servido al Padre y no lo han desobedecido. Fariseos y escribas dedican su vida a cumplir la ley, como muestra de una vida de fidelidad y de consagración a Dios. Y ellos, con esa fidelidad a la ley, esperan que el reinar de Dios llegue cuanto antes. Sin embargo, y paradójicamente, dicha dedicación, dicho celo, dicha fidelidad a la ley les cierra a recibir a sus hermanos y no ver en el otro más que a ese hijo tuyo. La respuesta del padre al hijo mayor, como la de Jesús a los fariseos y escribas, es clara. Hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Pero era necesario hacer fiesta y alegrarnos, porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Se había perdido y ha sido hallado. A pesar de lo que en muchas ocasiones solemos pensar, incluso fariseos y escribas no son rechazados, siguen siendo considerados parte del pueblo de Dios. Solo se les advierte sobre la necesidad de abrazar y de recibir a aquellos pecadores, no tan cumplidores de la ley como ellos, y que erróneamente han sido considerados como injustos. Estamos a mitad del camino a Jerusalén. El núcleo de la narrativa del Evangelio es este relato que está enfatizando que la pertenencia al pueblo de Dios y al reinar de Dios no consiste en ser bueno, justo o santo, mucho menos perfecto, sino en recibir el trato misericordioso de Dios. La misericordia gratuita e incondicional de Dios es el centro del Evangelio del Reino. Mucha gente piensa que la religión cristiana es una mera obediencia a normas morales. Incluso cristianos piensan así. Un cumplimiento de festividades o ritos, bautismo, comunión, bodas y funerales. O simplemente una etiqueta que crea una identidad. Soy cristiano porque no soy otra cosa. Sin embargo, lo que nos enseña esta parábola es que nada de eso nos hace participantes del reino de Dios, sino solo la aceptación radical de Dios como un Dios de misericordia y de gratuidad de vida que hace que podamos vivir como resucitados, aunque estemos tocando fondo. Precisamente porque estamos tocando fondo en cualquiera de nuestras formas de vida, en la misericordia y la gracia de Dios de su reinar, podemos vivir como resucitados. Y como diría el Martín Lutero, no como lo seamos ahora, ya, sino en fe y esperanza que algún día lo alcanzaremos. Dijimos al principio que la parábola encerraba la advertencia del peligro de malograr nuestra vida. El hijo derrochador ilustra de una manera tremendamente expresiva qué supone malograr una vida. Una vida que aún teniendo todo el potencial para crecer creativamente como respuesta a Dios,
acaba descarrilando por estar centrado en el yo y los deseos egoístas o por cualquier otra razón. No es importante esto ahora. Sin embargo, también ilustra cómo el perdido puede, por el amor y la misericordia de Dios, vivir como un resucitado. Por tanto, siempre podemos volver a empezar de nuevo, pero podemos formar parte también de esa comunidad de perdidos, pero resucitados, que es la Iglesia. No en vano, la Iglesia es aquella comunidad reunida para celebrar la resurrección. ¿Por qué? El culto cristiano se celebra el domingo porque el domingo es el día de la resurrección. La resurrección es el centro de la celebración cristiana. La fiesta que hace el Padre del Hijo derrochador, una vez que es recibido como resucitado, es la fiesta de la resurrección del que estaba muerto y ahora vive. Porque la resurrección es el anticipo del mundo nuevo de Dios. La resurrección de Jesús, estaremos ya próximos a poder celebrarlo, es el anticipo del mundo nuevo de Dios, de sus nuevos cielos y nueva tierra. Por eso la alegría y la celebración es la mejor expresión de nuestro culto a Dios y no la adusta rigidez de aquel que piensa que ha cumplido todas las normas, ya sean divinas o humanas. Estamos invitados a tomar conciencia, volver al Padre para vivir como resucitados, no porque seamos justos, buenos o santos, sino precisamente porque no lo somos. Que es ese. Amén.